Saludos a todos, y les habla la profesora Adriana Aula. Resolvamos el siguiente ejemplo y nos dice: en el siguiente triángulo se tiene A igual 8, B igual 10 y el ángulo A igual 35. Resolver dicho triángulo. Notemos entonces que nuestro ejercicio nos da la longitud del lado A, que es igual a 8, la longitud del lado B, que es igual a 10, y el valor del ángulo A, que es igual a 35. Solución. ¿Cuál de las dos leyes vamos a utilizar? ¿La ley de los senos o la ley de los cosenos? ¿Cuándo usar la ley de los senos? La ley de los senos permite resolver aquellos triángulos en los que son conocidos un lado y dos ángulos del triángulo, o cuando conocemos dos lados y un ángulo opuesto a uno de ellos. Analicemos entonces. ¿Tenemos dos lados y un ángulo opuesto a uno de ellos? Sí. El ángulo opuesto a este lado A es el ángulo 35 grados, el ángulo A mayúscula, que es igual a 35 grados. Por lo que para resolver nuestro ejercicio podemos utilizar la ley de los senos. Veamos entonces cuándo usar la ley de los cosenos. La ley de los cosenos permite resolver aquellos triángulos en los que son conocidos dos lados y el ángulo comprendido entre ellos. En este caso conocemos dos lados, este lado y este, pero no conocemos el ángulo comprendido entre ellos. O cuando conocemos los tres lados del triángulo, en este caso conocemos dos, nos falta el tercero, entonces, por lo que la ley de los cosenos los descartamos, vamos a utilizar entonces la ley de los senos para resolver nuestro ejercicio. Bien, ¿qué nos dice la ley de los senos? La ley de los senos expresa que los cocientes de la relación de cada lado entre su ángulo opuesto tienen que ser iguales. Esto es, la longitud del lado A entre el seno de su ángulo opuesto A mayúscula debe ser igual a la longitud del lado B entre el seno de su ángulo opuesto B mayúscula va a ser igual a la longitud del lado C entre el seno de su ángulo opuesto. Bien, vamos a iniciar calculando el valor del vértice B, es decir, el valor del ángulo B. La relación de la ley de los senos no puede ser utilizada en grupo de dos igualdades, tiene que ser utilizada en pareja, por lo que debemos escoger una pareja. Vamos a utilizar el lado A, la longitud del lado A entre el seno de su ángulo opuesto, porque conocemos estos datos completos de este miembro. Va a ser igual a, como vamos a hallar entonces el valor del ángulo B, vamos a trabajar entonces con la longitud del lado B y su ángulo opuesto, que en este caso sería el ángulo B. Entonces nos quedaría entonces la longitud del lado A entre el seno de su ángulo opuesto A mayúscula va a ser igual a la longitud del lado B entre el seno de su ángulo opuesto, que sería B mayúscula. Entonces, reemplazando valores, nos quedaría la longitud del lado A es igual a 8 entre el seno de su ángulo opuesto, que en este caso sería 35 grados, va a ser igual a la longitud del lado B, que en este caso es 10, entre el seno del ángulo B. Nuestra incógnita acá, noten ustedes entonces que viene siendo el ángulo B. Entonces, despejando el seno del ángulo B, nos quedaría entonces el seno del ángulo B que está dividiendo, lo vamos a pasar a multiplicar al 8, sería 8 por el seno del ángulo B va a ser igual a 10, el seno de 35 grados que está dividiendo, lo vamos a pasar al segundo miembro a multiplicar, nos quedaría en el segundo miembro 10 por el seno de 35 grados. De allí entonces que el seno del ángulo B va a ser igual a 10 por el seno de 35 entre este 8 que está multiplicando, lo pasamos a dividir. Entonces el seno del ángulo B va a ser igual a, resolviendo operación, 10 por el seno de 35 grados entre 8 da 0,72. Y finalmente, despejándolo, el ángulo B nos quedaría entonces B es igual a el seno inversa de 0,72. En nuestra calculadora sacamos seno inversa de este valor 0,72 y nos da 45 grados con 48 minutos con 17,73 segundos.
Ahora vamos a determinar el valor del ángulo C, aplicando la siguiente propiedad que nos dice: la suma de los ángulos internos de un triángulo suman 180 grados. Es decir, la suma del ángulo A más el ángulo B más el ángulo C es igual a 180. Porque vamos a utilizar esta relación como conocemos dos ángulos, conocemos el ángulo A y conocemos el ángulo B, nuestra incógnita sería el ángulo C, por lo que el ángulo C sería la resta de 180 menos el ángulo A menos el ángulo B. Es por ello que aplicamos entonces esta propiedad. La aplicamos cuando conocemos dos ángulos y necesitamos encontrar el tercero. De allí entonces que tenemos que el ángulo A vale 35 grados y el ángulo B, que lo hallamos anteriormente, nos dio 45 grados con 48 minutos y 17.73 segundos. Entonces, sustituyendo en esta relación, nos quedaría entonces el ángulo A, que es 35, más el ángulo B, que es 45 grados con 48 minutos 17.73 segundos, más el ángulo C igual a 180. Despejando el ángulo C, que es nuestra incógnita, el ángulo C va a ser igual a 180 menos los 35 grados menos los 45 grados con 48 minutos 17.73 segundos. Resolviendo operación, entonces nos quedaría que el ángulo C va a ser igual a 99 grados con 11 minutos y 42 segundos. Bien, ya determinamos el valor del ángulo B y el valor del ángulo C. Nos falta hallar la longitud del lado C, por lo que vamos a aplicar nuevamente la ley del seno para hallar la longitud del lado C. Aplicando entonces la siguiente relación. Como necesitamos hallar la longitud del lado C, que es nuestra incógnita, vamos a utilizar entonces nuevamente la longitud del lado A entre el seno de su ángulo opuesto es igual a, vamos a trabajar entonces con, en el segundo miembro, la longitud del lado C entre el seno de su ángulo opuesto C. En este caso C mayúscula, que representa el ángulo opuesto al lado C. De allí entonces, desplazando valores, la longitud del lado A es igual a 8 entre el seno de su ángulo opuesto, que en este caso sería 35, va a ser igual a C, que es nuestra incógnita que queremos hallar, sobre el seno de su ángulo opuesto. El ángulo opuesto al lado C, el ángulo opuesto es 99 grados con 11 minutos y 42.27 segundos, por lo que nos quedaría entonces C sobre el seno de su ángulo opuesto, que es 99 grados con 11 minutos 42.27 segundos. Ahora lo que vamos a hacer es despejar a C. Despejando a C nos quedaría entonces el seno de 99 grados con 11 minutos 42.27 segundos, lo está dividiendo, lo vamos a pasar al otro miembro a multiplicar, por lo que la longitud del lado C va a ser igual a 8 por el seno de 99 grados con 11 minutos 42.27 segundos sobre el seno de 35 grados. De allí que el valor de la longitud del lado C va a ser igual a, resolviendo operación, sería 8 por el seno de 99 grados con 11 minutos 42.26 segundos entre el seno de 35, nos da 13,77. Y allí finaliza nuestro ejercicio. Ya obtuvimos entonces la longitud del lado C más el valor del ángulo C y el valor del ángulo B. Nos despedimos. Nos vemos en un próximo video. ¡Chao!